Seré honesto contigo. A mí volar tampoco me encanta. Hay algo profundamente perturbador en la idea de meterte en un tubo de metal a 12 kilómetros de altura, rodeado de desconocidos que tocan todo, mientras confías ciegamente en que alguien ahí adelante sabe lo que está haciendo. Pero lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá del miedo habitual a las alturas. Hay cosas que las aerolíneas trabajan muy duro para que nunca lleguen a tus oídos, y hoy vamos a destaparlo todo. Abróchate el cinturón. Aunque luego te explico por qué eso tampoco te salva de todo. Las aerolíneas aman presumir de sus aviones relucientes y sus uniformes impecables. La realidad es bastante diferente. Piénsalo un momento. Cada minuto que un avión permanece en tierra es dinero perdido. Por eso aerolíneas como Ryanair completan rotaciones de vuelo en tan solo 25 minutos y Southwest en 35. ¿Adivinas cuánto tiempo eso le deja al personal de limpieza? En muchos casos apenas 10 o 15 minutos para limpiar un avión con más de 150 pasajeros. Una azafata reveló que en clase económica las mantas limpias solo se proporcionan en el primer vuelo del día. Después de eso, simplemente las doblan y las reutilizan, sin importar cómo se hayan usado. Y esas mesitas de bandeja, esas mismas sobre las que apoyas los codos, comes tus pretzels y a veces hasta trabajas con tu portátil, solo se limpian a fondo una vez al día, generalmente de madrugada cuando el avión está parado. La misma azafata admitió que ha tenido que usar mantas para limpiar situaciones que te dejarían sin apetito, porque no les dieron tiempo ni materiales adecuados. Cambios de pañal incluidos. En 2023, una aerolínea canadiense fue criticada públicamente porque obligó a pasajeros a sentarse en asientos que aún tenían restos del vuelo anterior. La solución creativa de los auxiliares de vuelo. Granos de café en la bolsa del asiento y un buen chorro de perfume para disimular el olor. 5 estrellas en higiene, sin duda. Y si pensabas que al menos el aire era fresco, piénsalo de nuevo. En 2015, el portal de datos de vuelo TravelMath analizó muestras bacterianas de distintas superficies de aviones y descubrió que los conductos de ventilación tenían una concentración de bacterias mayor que el cinturón de seguridad, la cerradura del baño y hasta el botón de descarga del inodoro. El botón del inodoro era más limpio que el aire que respirabas. Y si decides hidratarte con agua del grifo a bordo, en 2003 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos analizó el agua potable de más de 300 aviones y encontró que el 15% contenía bacterias coliformes, esas que normalmente viven en los desechos fecales. Esa misma agua es la que usan para preparar el té y el café a bordo. Buen provecho. La conclusión es simple. No toques nada, no bebas agua, no respires. Fácil. Antes de continuar, si este contenido te está resultando interesante, dale like ahora mismo. Es gratis. Tarda 2 segundos y me ayuda enormemente a seguir trayendo datos que la mayoría de páginas web no se atreve a publicar. Pregunta rápida. ¿Cuál crees que es el peor asiento del avión? La mayoría de la gente dice el asiento del medio. Otros mencionan los de la última fila, junto al baño. Y sí, estar sentado en el asiento del medio, en la última fila, junto al inodoro, en un vuelo lleno, eso es casi un castigo divino. Pero aquí viene el giro que nadie espera. En 2007, la revista Popular Mechanics realizó un análisis exhaustivo de datos de accidentes de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, cubriendo todos los accidentes mortales entre 1971 y 2007. Los resultados fueron sorprendentes. Los pasajeros sentados en la parte delantera del avión tenían una tasa de supervivencia del 49%. Los del medio, un 56%. Pero los de la parte trasera, esos que se quejan toda la vida, tenían una probabilidad del 69% de sobrevivir. Y los asientos del medio en la parte trasera del avión, los más odiados de todos, tenían la tasa de supervivencia más alta, un 72%. Antes de que empieces a reservar asientos traseros para todos tus vuelos, recuerda que la probabilidad de estar en un accidente aéreo es de aproximadamente 1 en 1,2 millones y la de morir en uno es de 1 en 11 millones. Pero si alguna vez te toca la mala suerte de estar en esa situación, ya sabes dónde sentarte.
Imaginamos a los pilotos como profesionales serenos, ecuánimes, casi superhombres de la aviación. Y la mayoría lo son. Pero como en cualquier profesión, a veces las personas simplemente no se soportan. Para gestionar esto, las aerolíneas han desarrollado un sistema discreto que prefieren no hacer público: la lista de incompatibilidades entre pilotos. Cada capitán y oficial puede añadir nombres a una lista personal conectada al sistema de programación de la aerolínea. Así, el algoritmo evita asignarlos al mismo vuelo. Tiene toda la lógica del mundo. El problema es que no siempre funciona. En 2022, en un vuelo de Air France de Ginebra a París, 2 pilotos tuvieron un desacuerdo tan serio poco después del despegue que terminaron agarrándose del cuello. Uno llegó a golpear al otro. Un auxiliar de vuelo tuvo que pasar el resto del trayecto dentro de la cabina haciendo de árbitro entre los 2 hombres que, se supone, eran responsables de llevar el avión a salvo. Los pasajeros nunca se enteraron. ¿Deberían haberlo hecho? Esa es otra historia. Seamos justos con los trabajadores de equipaje. Un Boeing 747-400 puede llevar hasta 416 pasajeros. Si la mitad factura una maleta, son más de 200 piezas que hay que cargar, mover y apilar, y todo en menos de 35 minutos. Con ese nivel de presión, el manejo delicado es simplemente un lujo que el tiempo no permite. Pero hay algo aún más perturbador que ver tu maleta lanzada desde la pista: la seguridad de lo que hay dentro. Mucha gente usa candados en sus cremalleras creyendo que eso los protege. Y sí, un candado grande en una cremallera se ve muy intimidante. Hasta que alguien coge un bolígrafo, lo pincha contra la cremallera y la abre deslizando el diente a lo largo de la costura. Toda la maleta queda abierta en segundos, y las cremalleras se pueden manipular para que parezca que nunca se tocaron. Entre 2001 y 2011, menos del 0,3% de los empleados de la TSA en aeropuertos de Estados Unidos fueron arrestados por robo. Eso suena tranquilizador hasta que recuerdas que eso representa solo a los que fueron atrapados. Pues un trabajador condenado declaró haber robado más de $800.000 en artículos de pasajeros durante 4 años en un aeropuerto donde, según él, existía una cultura de indiferencia hacia estos robos. No es la norma, pero tampoco es un caso único. Aquí va algo que probablemente no sabías y que, cuando lo descubras, te hará mirarlos con otros ojos. Los auxiliares de vuelo solo empiezan a cobrar cuando la puerta del avión se cierra. Todo lo anterior, revisar documentos, saludar a los pasajeros, guardar equipaje, explicar los procedimientos de emergencia, comprobar que el avión esté abastecido, es trabajo no remunerado. En algunos casos, esto suma entre 4 y 6 horas de trabajo gratuito al día. En los vuelos de larga distancia, sí tienen acceso a pequeñas cabinas de descanso, normalmente escondidas encima de los compartimentos de equipaje superiores. Así que mientras tú dormitas en tu asiento, ellos hacen lo mismo justo encima de tu cabeza, lo cual es al mismo tiempo entrañable y ligeramente perturbador. Para rematar, en 2020, más de 500 auxiliares de vuelo de Delta presentaron una demanda contra el fabricante de sus nuevos uniformes por problemas respiratorios, urticaria y caída del cabello causados supuestamente por los materiales empleados. Como detalle adicional, los uniformes teñían de morado las sábanas de sus camas. En noviembre de 2023, un jurado falló a favor de un grupo de auxiliares de vuelo de American Airlines con quejas similares. Resulta que la parte más peligrosa del vuelo podía ser la ropa. Si este video te está resultando revelador, suscríbete al canal ahora. Publicamos contenido como este regularmente y no querrás perderte los próximos. El botón está justo ahí abajo. El término oficial que usan las aerolíneas cuando un pájaro impacta contra un avión es colisión con ave. Suena mucho más técnico y controlado que lo que realmente es. Solo en los aeropuertos de Nueva York se reportaron 493 muertes de aves entre 2021 y 2022 por esta causa. Y esos son únicamente los incidentes reportados. Las consecuencias para los aviones pueden ir desde pequeños daños hasta situaciones de emergencia reales.
En 2023, un vuelo de American Airlines sufrió un impacto con un ave que provocó un incendio en el motor y obligó a un aterrizaje de emergencia anticipado. Más dramáticamente, en 1960, una bandada de estorninos fue absorbida por los motores de un avión justo después del despegue. El avión se estrelló contra el puerto de Boston y murieron 62 personas. Las aerolíneas gastan alrededor de $1.300 millones al año lidiando con los daños causados por este tipo de colisiones. Y lo más frustrante es que no hay mucho que puedan hacer. Una solución reciente que está dando resultados es instalar figuras con ojos amenazantes cerca de las pistas para ahuyentar a ciertas especies. Básicamente, espantapájaros de alta tecnología. ¿Alguna vez cogiste la maleta equivocada en la cinta de equipaje? Es un momento embarazoso. Ahora imagina que en lugar de una maleta cogiste el páncreas de alguien. Más probable de lo que crees, los órganos humanos para trasplante se transportan con frecuencia en vuelos comerciales. También restos humanos. O tiene todo el sentido del mundo. Cuando alguien en el otro lado del país necesita un corazón nuevo con urgencia, un avión comercial es la opción más rápida, económica y, paradójicamente, más segura. Recuerda que es estadísticamente más probable tener un accidente de coche que de avión. Los números son impactantes. Un corazón humano vale cerca de $1 millón. Un hígado supera los 500.000. Un riñón ronda los 260.000. Y toda esa carga preciosa, como se le llama en el sector, viaja en la bodega junto a tu maleta con ruedas. El problema es que las aerolíneas no suelen contratar personal médico especializado para manejar estos envíos. Eso queda en manos de los mismos trabajadores de equipaje. Y como ya sabemos, los errores ocurren. En 2018, un corazón humano quedó accidentalmente a bordo de un vuelo de Southwest Airlines que debería haberlo entregado. Entre 2014 y 2019, 170 órganos quedaron inutilizables por problemas de transporte y otros 370 estuvieron a punto de desaparecer. Antes del 11 de septiembre, los órganos se guardaban en la cabina del piloto. Hoy están en la bodega, junto al resto del equipaje. Hay personas que, cuando se ponen nerviosas en un avión, van al baño. Yo no voy a juzgar a nadie, pero sí voy a compartir algo que probablemente cambie esa costumbre para siempre. La cerradura del baño de un avión tiene un mecanismo de desbloqueo externo. Existe por razones de seguridad legítimas. Si alguien se desmaya dentro o un niño se queda encerrado, el personal puede acceder. Pero eso significa que cualquier persona con ese conocimiento puede abrir la puerta desde fuera. ¿Eso de que la cerradura cerrada te da privacidad total? Es más ilusión que realidad. Y sobre la cantidad de baños, el Boeing 737-800, el avión comercial más extendido del mundo con 138 asientos, viene equipado con exactamente 3 baños. Lo que muchos no saben es que en Estados Unidos no existe ningún requisito mínimo legal sobre cuántos baños debe tener un avión comercial. Las aerolíneas pueden reducir ese número si lo consideran conveniente. Y lo han hecho. A medida que un avión sube, la presión atmosférica disminuye. Los aviones compensan esto manteniendo la presión de cabina a niveles seguros, pero si algo falla, los pasajeros pueden experimentar pérdida de conciencia en cuestión de segundos. Que para eso están las máscaras de oxígeno que bajan del techo. ¿Cuánto oxígeno proporcionan esas máscaras? La mayoría de los pasajeros asumen que bastante tiempo. La realidad, unos 15 minutos de media. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos solo exige que proporcionen un mínimo de 10 minutos. La lógica es que en ese tiempo, un piloto puede descender a una altitud donde el aire ya es respirable. En condiciones normales, funciona. Pero hay un detalle que nadie menciona. John Barnett, ex ingeniero de control de calidad de Boeing, declaró a la BBC que aproximadamente una cuarta parte de las máscaras de oxígeno del Boeing 787 Dreamliner no funcionan correctamente. Y Boeing procedió a instalarlas de todas formas.
En enero de 2024, un vuelo de Alaska Airlines perdió una puerta mientras estaba en el aire. Varios pasajeros afirmaron que sus máscaras de oxígeno no funcionaron y que tuvieron que recorrer los pasillos buscando una que sí lo hiciera. Una compostura extraordinaria para una situación que no debería haber pasado nunca. Todo el mundo odia la turbulencia. Pero hay un tipo específico que es especialmente preocupante: la turbulencia en aire despejado. A diferencia de la turbulencia causada por tormentas visibles, esta ocurre sin previo aviso y los instrumentos de a bordo no la detectan hasta que ya la estás atravesando. Se produce por cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento a alturas superiores a los 10 kilómetros, y está empeorando. Un estudio publicado en 2023 descubrió que la cizalladura del viento que genera este tipo de turbulencia había aumentado un 15% entre 1979 y 2019. Y podría triplicarse en las próximas décadas como consecuencia del cambio climático. El aire más cálido causado por las emisiones de dióxido de carbono está intensificando los patrones de viento en altitud. Las lesiones relacionadas con turbulencia, personas proyectadas por la cabina o golpeadas por equipaje que cae, le cuestan a las aerolíneas entre 500 millones y 1.000 millones de dólares al año. En marzo de 2023, un vuelo de Singapore Airlines experimentó turbulencia tan severa que dejó a una persona muerta y a varias docenas heridas, muchas de ellas con fracturas. El cinturón de seguridad, ese pequeño triángulo de tela, fue la diferencia entre estar sentado y acabar en el techo. Úsalo siempre, incluso cuando la señal está apagada. Hay un comercial del Boeing 747 de 1969 que parece sacado de una película de ciencia ficción. Que el avión tiene bares, espacios decorados, mesas con mantel y una comida que parece de restaurante. ¿Cómo pasamos de eso a una bandeja de plástico con pasta recalentada que huele a misterio? La respuesta está en 1978, con la Ley de Desregulación de las Aerolíneas de Estados Unidos. Hasta entonces, el gobierno fijaba los precios de los billetes según la distancia de las rutas. Todas las aerolíneas cobraban lo mismo, así que competían en calidad. Mejor comida, más espacio, mejor servicio. Era la llamada era dorada de los viajes aéreos. Con la desregulación, las aerolíneas podían cobrar lo que quisieran. Empezó una guerra de precios y la calidad fue la primera víctima. Los asientos se estrecharon, la comida se redujo y eventualmente se convirtió en un servicio de pago en muchas aerolíneas. Para añadir ironía al asunto, y muchas de esas aerolíneas que compitieron bajando precios terminaron fusionándose con sus competidoras y subiendo los precios de nuevo. Así que perdimos la calidad y recuperamos los precios altos. Un dato curioso adicional: la altitud y la presión reducida en cabina afectan la percepción del gusto. Los estudios demuestran que nuestra capacidad para detectar sabores dulces y salados disminuye hasta un 30% en vuelo. Así que parte de por qué la comida de avión sabe tan mal no es culpa del chef, es culpa de la física. Las aerolíneas lo saben y por eso usan más sal y azúcar que en tierra. Aunque tampoco eso suele funcionar del todo. Hemos mencionado a Boeing varias veces a lo largo de este guión, y no es casualidad. En 2022, la compañía amenazó con abandonar la fabricación del 737 a menos que se les concediera una exención de ciertos requisitos de seguridad. John Barnett, el exingeniero que denunció los problemas con las máscaras de oxígeno, también declaró que en algunos casos Boeing utilizó piezas de baja calidad recuperadas de contenedores de chatarra en sus aviones. Barnett falleció en marzo de 2024. Mientras su caso judicial contra Boeing estaba activo. Las ventanas de los aviones, aunque están fabricadas con 3 capas de acrílico reforzado para compensar cualquier grieta, no están diseñadas para resistir impactos directos. En 1988, el vuelo 5481 de Aloha Airlines sufrió una descompresión explosiva tan violenta que una sección entera del techo desapareció en pleno vuelo. En 2018, un fragmento de motor golpeó la ventanilla de una pasajera de Southwest Airlines que quedó parcialmente succionada hacia el exterior y no sobrevivió. Y en 1990 el capitán de British Airways fue proyectado parcialmente al exterior cuando una ventanilla mal instalada
estalló a 17.000 pies de altura. Solo sobrevivió porque quedó atrapado en el panel de instrumentos durante 20 minutos mientras el copiloto aterrizaba el avión. Entonces, ¿debería darte todo esto miedo? Estadísticamente, no. Volar sigue siendo la forma de transporte más segura que existe. La probabilidad de morir en un accidente aéreo es de aproximadamente 1 en 11 millones. En comparación, la probabilidad de tener un accidente de coche en tu próximo viaje es radicalmente mayor. Pero hay una diferencia importante entre el miedo irracional y la conciencia informada. Ahora sabes que la parte trasera del avión es más segura, que las máscaras de oxígeno pueden no funcionar, que la turbulencia invisible va en aumento, que hay órganos humanos en la bodega junto a tu maleta y que la cerradura del baño es más decorativa que funcional. ¿Te ha cambiado algo esta información? ¿Vas a mirar de otra manera la bandeja que tienes delante la próxima vez que vueles? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este video te ha sorprendido, si has aprendido algo que no sabías, dale like ahora mismo, porque eso hace que más personas puedan acceder a este tipo de contenido. Y si aún no estás suscrito, este es exactamente el tipo de video que seguiremos trayendo. No te lo pienses más. Hasta el próximo.